Noche prácticamente. Y agradecer una vez más por la confianza y la invitación de nuestros hermanos, nuestra hermana Elisa y nuestro hermano Mario. Bueno, ya creo que me parece que es la última clase del curso, la familia que siempre has esperado, y estamos justo en la última parte de la lección 10, la vida sexual en el matrimonio, ¿verdad? Sí. Profesor, esta es la segunda sesión. Ah, Realmente, recién hemos empezado la semana pasada. no. Sí, esa será la segunda. Ok, ok, disculpe, no está muy al tanto. Bueno, comienzo, hacemos oración, ¿cómo su temática? Sí, empezamos con unas palabras de oración. Ok, bien, oramos entonces. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes la vida, gracias por nuestra familia, gracias por nuestro matrimonio, gracias porque estamos en esta clase para aprender tu palabra, para capacitarnos, formarnos, para que estas enseñanzas, Señor, nos sirvan de ayuda, nos sirvan de bendición y que a la vez podamos también bendecir a los que están detrás de nosotros, para poder bendecir a nuestros hermanos, amigos, eh, para poder aconsejar también a que otros puedan ser canales de bendición dentro de otros matrimonios, otros hogares que suelen tener este tipo de problemas y necesitan siempre una palabra oportuna, una palabra pertinente. Señor, yo te pido que uses mis labios, mi vida, que pueda ser de bendición a cada uno de los que en esta noche nos están viendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿me ayudas para compartir pantalla, por favor? ¿Me das para poder compartir? Ya. Quiero hacer presente a todos. Pueden preguntar en cualquier momento, yo no me acomodo y yo vuelvo al tema, si me han dado un tiempo. O en todo caso esperan al final de la exposición y ahí hacen las preguntas. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Por mí no hay ningún problema. Yo me adapto a porque a veces las dudas vienen en el momento, ¿no? Entonces usted levanta la mano, prende su micrófono y bueno, puede hacer la pregunta, ¿no? Yo respondo y volvemos y continuamos con el tema, ¿sí? Por mí a veces me gusta de esta manera. ¿Ok? Ya puedo. Lo que sí, como siempre, tratando de pedirles que tengan su micrófono apagado durante la exposición para que podamos de esta manera llevarlo mejor, ¿sí? Bien. El tema del día de hoy es esta, ¿no? La vida sexual en el matrimonio. La vida sexual en el matrimonio. Un tema, diría yo, complejo en algunas ocasiones, todavía tabú en algunos círculos, en algunas comunidades, en algunas iglesias. No debería de serlo quizás, pero que todavía lo es. Falta un poco de libertad a veces para hablar del tema. Otros prefieren hablar de otros temas, menos de este tema. Pero si no tratamos, si no hablamos, es uno de los grandes problemas en el matrimonio si no se sabe manejar bien con consejería, con la ayuda de Dios, con buena dirección. Y lamentable, tristemente, suele ser a veces el motivo de las rupturas matrimoniales, de los divorcios, de las separaciones. Entonces, es importante que nosotros podamos entender bien, conocer bien este tipo de temas, este tipo de enseñanzas, para que podamos afrontar. Digo yo siempre, en primer término debe ser para nosotros. En primer lugar, el tema debemos abocarlo en nuestras vidas. Luego quizás podemos, si superamos ciertas cosas, podemos ir a aconsejar a otros quizás. Así es que es muy importante el tema. Debería haber más amplitud, pero todavía es tabú, es lo que a veces suele pasar, ¿no? Entonces comenzamos con el primer título, ¿sí? Para este tema, es los propósitos de Dios para el sexo. Nosotros tenemos que entender por qué Dios creó el sexo, para qué Dios creó el sexo. Bueno, cuando hablo de sexo no estoy hablando solamente del órgano sexual, ¿no? Del pene o la vagina, sino estamos hablando de la actividad sexual, del deseo sexual o del acto sexual, ¿no?
Entonces, de eso, cuando mencionaba la palabra sexo, estamos hablando de la vida sexual, ¿no? Para tener claro siempre eso, ¿no? Y bíblicamente, ¿no? Bíblicamente, en el orden de Génesis, el propósito por qué Dios crea el sexo, en ese orden, primero fue para la procreación, ¿no? Para la procreación. Génesis 1:28, Dios da la orden: multiplíquense, fructifíquense, hinchen la tierra, ¿no? Entonces, el primer término era para eso, ¿no? Obviamente, era la primera pareja, no había seres humanos, entonces tenían que procrearse. ¿Cómo se iban a procrear? A través de la vida sexual, ¿no? El Salmo 127 también nos dice que herencia de Dios son los hijos, el fruto del vientre, es algo de mucha estima en la familia. También nos dice que los hijos son como las flechas en las manos de un guerrero, en la aljaba que tiene un guerrero para la vida. En la antigüedad, las familias eran contadas como fuertes cuando tenían hijos, ¿no? Y sobre todo, bueno, en un contexto machista, sobre todo en aquellos tiempos, cuanto más hijos hombres había, era una familia más fuerte. Recuerden la familia de Jacob, ¿no? Le hicieron algo a su hermana Tina y todo lo que pasó, toda la venganza que ellos hicieron. Entonces la familia en aquellos tiempos era contada por hijos. Y Dios había creado la pareja para ese propósito en primer lugar, en primer término, ¿no? Los hijos son una bendición. Los que somos padres sabemos eso. Segundo, o B, el segundo propósito, según este material, es dar placer, ¿no? Dar placer, expresar amor y el compromiso mutuo, porque obviamente según los especialistas que estudian la psicología, el sexo o la vida, el acto sexual es uno de los placeres más grandes en la vida, ¿no? El acto sexual es uno de los placeres más grandes en la vida. Claro está, si es dentro del matrimonio, creo que es un placer completo, es un placer sin miedo, sin temores, sin culpas, también diría yo, ¿no? Es un placer completo, es un placer en orden, porque es un placer que se da dentro del matrimonio. Dios creó el sexo para el disfrute dentro del matrimonio, para que vaya en ese orden, ¿sí? Entonces, es parte de la intimidad también, ¿no? Génesis 2, 23, 24 nos dice que estaban desnudos, Adán y Eva, y no tenían vergüenza. No había esa vergüenza de estar desnudos. Es curioso que haya parejas que después de algunos años de casados se tengan vergüenza en mirar su desnudez. No debería, ¿no? Pero es curioso porque a veces no se habla del tema en la misma pareja, pero es parte de la intimidad, el verse el uno al otro, ¿no? Así pasen los años y por ahí ya no seamos los mismos cuerpos, quizás. Cantar de los Cantares, un libro por excelencia sexual, de pareja, de intimidad. En casi todos esos 8 capítulos habla de esa intimidad, habla de sexualidad, habla de intimidad sexual. Y es importante que se lea en pareja de cómo este libro llegó a ser canonizado, llegó a ser ingresado dentro de los libros del Antiguo Testamento, del Tanakh, del Antiguo Pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva un mensaje muy especial para el matrimonio también. Y otro propósito para tener vida sexual es evitar la inmoralidad. Pablo le dice a los corintios, para que no estén fornicando, cada uno tenga su propia esposa, su propio esposo. En aquellos tiempos, creo que como ahora también, había mucha libertad sexual, bueno, creo que en ese tiempo no había tanto respeto por la esposa, más que ahora sí, porque en ese tiempo las mujeres no tenían derechos, ¿no? Hoy las mujeres tienen derechos legales, hoy las mujeres tienen derechos. En aquellos tiempos los que podían divorciarse eran exclusivamente los hombres, las mujeres no. Los hombres podían dar carta de divorcio, las mujeres no. Entonces, pero Pablo no hace mención de que puedan ser hombres o mujeres. Pablo habla de una manera general y él dice que para evitar la fornicación, cada uno debe tener su propia esposa, ¿no? Entonces, otro tercer propósito es
evitar la inmoralidad sexual. Otro propósito es proveer compañerismo, ¿no? Es proveer ese compañerismo, esa unidad, esa intimidad, ¿no? El trato sexual es más que un acto físico. eh, es la expresión más íntima, diríamos, ¿no? De la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Sí, porque creemos que Dios ha creado el sexo, pero para el matrimonio, para el orden, para esa unión, para esa, cuando Dios dijo, dejará padre, madre y se unirá a su mujer. Entonces, ellos se necesitan el uno al otro. Y vamos a hablar un poquito más de este 1 Corintios 7:5, cuando Pablo va a hablar, no se nieguen el uno al otro, ¿no? Porque necesitan juntarse, necesitan dormir juntos, necesitan estar juntos. Y el sexo, bueno, en su momento provee esa unión, ese compañerismo, esa cercanía, ese abrazo. Se ha tomado a veces el pasaje de Eclesiastés, ¿no? El cordón de tres dobleces, cuando se unen, se hacen más fuertes, se pueden hasta abrigar en tiempos de frío. Tuve la oportunidad de viajar en una ocasión al departamento de Puno, aquí en Perú. En este departamento el frío baja menos cero. Estuve una semana enseñando en un seminario allá y era curioso porque me acordaba mucho de ese texto y yo le dije a mi esposa, acompáñame, le digo, vamos contigo, porque justamente íbamos a aplicar lo que dice Eclesiastés. Dos se van a abrigar. Y era curioso porque hacía tanto frío en esa ciudad, muy diferente a nuestro clima tropical de la costa. Hacía tanto frío que dormíamos literalmente abrazados toda la noche. No nos despegábamos. Normalmente uno puede estar abrazados un rato y ya el transcurrir de la noche uno busca su lado de dónde dormir, ¿no? Pero era curioso que había ese compañerismo, esa intimidad, ese abrazo, porque era demasiado el frío. Tuvimos una semana, estuve una semana enseñando y gracias a Dios mi esposa me acompañó. No teníamos todavía en ese tiempo bebés, no teníamos hijos y pudimos disfrutar allí de esa compañía, ¿no? Bueno, seguiremos hablando. Propósito de Dios para el sexo, para enseñar el amor, la entrega, la lealtad entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos realmente, bíblicamente, la vida sexual, esa entrega que debe de haber entre un hombre y una mujer, esa entrega de fidelidad, de lealtad, cómo Dios, en su grande amor, enseña a sus hijos, enseña a su pueblo en este caso, ¿sí? Eh, enseña cómo es. A ver, me están haciendo una pregunta. Sí, 1 Corintios 7:5, más adelante lo vamos a hablar un poquito más, no se preocupen, ¿sí? Recuerdan el ejemplo de Oseas, ¿no? Ve y busca a una mujer y ten hijos con ella. Y bueno, Oseas, me imagino contra todo choque mental, contra toda lucha que pudo, lo obedeció a Dios. Y Dios dice, así, de esa manera, yo amo a mi pueblo. A pesar que me es infiel, yo sigo entregándome a mi pueblo, yo sigo siendo fiel, ¿no? O sea, a lo que voy, no estoy diciendo que está bien que saque que haya infidelidad, ¿no? Sino es tanto nos puede enseñar esa intimidad, esa cercanía que Dios tiene, que debe ser nuestra actitud de nosotros también. Tenemos que aprender de esa manera que la intimidad debe ser entre el esposo y la esposa nada más. F, también el otro propósito es glorificar a Dios, ¿sí? Glorificar a Dios. 1 Corintios 6:20 nos habla de lo que es el templo del Espíritu, nos habla de lo que es el cuerpo. Y a una parte dice, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿sí? O sea, si yo me entrego única y exclusivamente a mi esposa en cuerpo, alma y espíritu, estoy glorificando a Dios también, porque le estoy siendo fiel a ella, estoy siendo leal a ella, estoy dando gloria a Dios con el cuerpo que Dios me ha dado. Si fuera lo contrario, si el sexo lo practicaría con otra persona, hombre o mujer, no estaría dando gloria a Dios, estaría siendo desleal con Dios, estaría usando mi cuerpo que fue separado para glorificarlo a Él, para
para otros usos, ¿no? Para usos profanos, diríamos, en ese sentido. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Si no, seguimos. También nos dice otro subcapítulo que el sexo es un tesoro de Dios y una gran responsabilidad. Vemos acá un dibujito de un cofre donde hay oro, ¿no? ¿Por qué es un tesoro de Dios? Es un regalo de Dios, porque Dios lo ha dado al hombre y a la mujer para la procreación y para el placer. Pero también es una gran responsabilidad para los matrimonios de cuidar su sexualidad como pareja, de darse el uno al otro, porque cuando no hay esa intimidad, y quizás vamos a hablar mucho en este caso a los hombres, porque los hombres de una u otra manera somos los que más, sobre todo en una edad temprana, ¿no? Cuando son jóvenes, porque obviamente la vida sexual tiene su tiempo, tiene su temporada, y pasado algunos años, el tema físico también comienza a cambiar, ¿no? No en todos es lo mismo, pero comienza a bajar o comienza a cambiar. Entonces, es un tesoro de parte de Dios. Yo creo que de esa manera tenemos que presentarlo bíblicamente y presentar a la iglesia para que no sea un tema tabú, para que no haya vergüenza, para que no haya, como decir, ay, no hables de esas cosas, porque hay que hablar solamente de la salvación, hay que hablar de la unción, de la santificación, hay que hablar de cosas espirituales, hay que hablar de profecías. Pero esta es una realidad que las parejas pasan y si no le damos la importancia, si no le damos el tratamiento, también diría yo, a las parejas, simplemente las parejas, los matrimonios en la iglesia, nuestros amigos, no van a hablar de ese tema. Y va a ser un problema latente, va a ser un problema que va a estar allí y no se va a tratar. Y lamentablemente, como todo a veces en la vida, cuando me tengo un dolor acá, tengo un dolor acá, no sé qué será, no sé qué será, y no se le hace caso a ese dolorcito, no vamos al médico, y después el médico dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer ya, estás en fase 4 ya, ya está haciendo metástasis, ya está que avanza en todo tu cuerpo. Pero ¿en qué momento? Es que no le hicimos caso al problema de salud. Y cuando no hacemos caso a este tipo de problemas, cuando la gente no entiende qué es el sexo, cuando la gente lo practica por practicar su vida sexual, eso se vuelve cancerígeno y eso a veces no es tratable. Ya simplemente ya no quieren entregarse, simplemente ya no quieren darse, ya no lo valoran como tal, no le dan la importancia que Dios le da. Entonces, no falta pues la infidelidad por allí, ¿no? Porque el hombre a veces cobardemente, inmaduramente, débilmente, dice que soy hombre, ¿no? Necesito. Y no se da cuenta que tiene una gran responsabilidad en este caso. Provee la experiencia física y emocional más intensa en la vida. Les decía que es uno de los placeres más grandes en la vida. El orgasmo, el disfrute sexual, como le dice Proverbios, ¿no? Gózate con la mujer de tu juventud, tome placer tu alma, ¿no? Dios sabe, él nos ha creado, pues, Él nos ha creado nuestros órganos sexuales y nos ha creado con esas hormonas, nos ha creado con esa emoción, con ese placer que uno puede sentir. Eso es de Dios, no es del diablo, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, llega a producir eso, una experiencia maravillosa, única, y cada día que se pueda practicar o en cada tiempo que se pueda practicar. Es una experiencia también que contribuye a la masculinidad y la feminidad. Bueno, hoy por hoy que vemos eh, tanto libertinaje sexual, ¿no? Bueno, yo creo que siempre ha habido, pero hoy en este tiempo se le da más, ¿cómo diríamos? Se le da más, más cámaras, ¿sí? Se le da más libertad y cada uno puede hablar de su sexualidad. Y vemos por la televisión galanes de telenovela, vemos conductores que pasado un tiempo dicen, sí, soy homosexual, ¿no? Y me gusta un hombre y es mi pareja, es mi novio, es mi esposo, etcétera. Y a veces hasta casados, ¿no? Casados o casadas también, que no tuvieron una vida sexual sana o que tuvieron malas experiencias también quizás en su matrimonio, porque el hombre no fue paciente, porque el hombre no fue delicado, y no falta pues una amiga por ahí que comienza a descubrir
digo yo, a engañarse, que creen que es la felicidad y comienzan a practicar actividades sexuales lésbicas y lamentablemente pues dicen, no, realmente es la felicidad, ¿no? Y al final también tengo placer, también tengo orgasmo, también hay formas como puedo satisfacer mi deseo sexual con otra mujer y creen que, bueno, está bien, ¿no? Pero el sexo en el matrimonio contribuye a esa masculinidad que el hombre debe practicar y que la mujer también debe practicar su feminidad, ¿no? Porque Dios es tan sabio que ha creado los órganos sexuales, pene y vagina, para que haya esa unión, ¿no? Pero el hombre, claro, está siempre tergiversando la creación de Dios, eh, tratando de buscar su propio placer fuera de un contexto bíblico, fuera de un contexto correcto, ¿no? Entonces, el sexo puede realizarnos, enriquecernos, complementarnos, satisfacernos. Sí, eso puede lograr el sexo, relajarnos, motivarnos o destruirnos y arruinarnos también. O sea, mire, tanto tesoro hay acá, tanta responsabilidad hay acá. ¿Sí? Porque nos puede realizar como hombres, porque el hombre de una u otra manera valía su hombría, se siente hombre y a la vez se siente que está haciendo feliz a su cónyuge y se siente que está cumpliendo cuando ve que su esposa está siendo satisfecha también por él, ¿no? Y a veces en términos cómicos, yo cuando estoy en una de estas reuniones en público, digo, el hombre es como un Tarzán, después que ha eyaculado o ha hecho que su esposa eyacule, él es el Tarzán de la selva y se siente el hombre, entonces se siente realizado también en ese sentido, ¿no? Enriquece, complementa, satisface, relaja también. Los especialistas dicen que uno quema mucha grasa o quema mucha, ¿cómo le llaman esta palabra? Bueno, hay mucha adrenalina en la práctica, ¿sí? Y eso también relaja, motiva. O todo lo contrario, si no se toma con responsabilidad, puede destruir y puede arruinar una relación cuando no se sabe esperar, cuando no se es paciente, cuando no se tiene la delicadeza en el caso, a la hora de, ¿no? Y obviamente es una responsabilidad también porque el sexo produce hijos, ¿sí? Son una bendición y también son una responsabilidad. Eso también, ¿no? Cuando no hay la madurez suficiente o no hay la información suficiente y vemos parejas, a veces de parejas de economías muy débiles, que no se cuidan, que no son responsables y tienen una vida sexual continua y tienen 5, 6 hijos, 7 hijos. Y lamentablemente es triste porque quienes sufren son los niños, porque los papás a veces no han sabido tener el cuidado respectivo para poder llevar a cabo una sexualidad con responsabilidad. ¿Ok? Seguimos entonces. Venimos hablando un poquito de esto. Dios es el dador de la sexualidad, ¿no? Como decía hace un rato, no es el diablo, ¿no? Es Dios quien nos creó. Dios formó en el cuerpo del hombre un pene. Dios formó en el cuerpo de una mujer una vagina. Dios lo creó, dio esas células de sensaciones, esos deseos, esas hormonas, eso lo dio Dios porque fue quien sopló vida en nosotros, ¿sí? Dios la dio junto, ¿no? Con un libro de instrucciones para que funcione bien. ¿Dónde está ese libro de instrucciones? En la palabra, en las escrituras. Y qué importante es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a ayudar a tener una educación sexual. Eso va a ser la Biblia, nos va a ayudar a complementar una educación sexual sana, como dicen los esposos finales, una educación sexual con responsabilidad, ¿no? El sexo también, como decimos, es para glorificar a Dios, ser de bendición al cónyuge y darnos placer, ¿sí? Si usted es líder, obviamente acá habla un consejo el escritor de este libro, si usted es líder, no use su sexualidad como ilustración homilética, ¿sí? Su esposa merece respeto, merece discreción. Si usted está predicando y se le viene a la mente un hecho suscitado con su esposa a la hora de la intimidad sexual y lo va a dar como un ejemplo, no, eso nunca haga, ¿no? Lamentablemente a veces hay predicadores o líderes que
que quieren a veces acomodar, pero no, yo le recomendaría mejor que lea ilustraciones para cualquier tipo de sermón, pero no use su sexualidad o cualquier momento, ¿no? Porque habla de dormir, habla de la gente duerme, no voy a decir, ah, así como mi esposa se quedó dormida cuando yo quise estar con ella. Nunca haga ese tipo de cosas, ¿no? Su esposa merece respeto. Y viceversa también a las mujeres, si es que en algún momento ellas eh, sueltan algún tipo de estos ejemplos que no es apropiado. La sexualidad es gozo, es un juego, es una expresión de amor, es un relajamiento también. No pase hambre, ¿sí? Sexualmente hablando, ¿no? Es su mejor protección. Mantenga limpia su mente, su corazón, para que pueda tener una sexualidad con libertad. Y el escritor nos pone en signo de exclamación, cuidado, dice, cuidado, pornografía al acecho, deseche la basura. Y esto es un peligro que cualquiera, de repente me atrevo a pensar más con los hombres, porque las estadísticas de gente especializada que ha hecho estadísticas dicen que los cristianos hombres, ¿no? El porcentaje de cristianos hombres que miran o han mirado pornografía casados es un promedio de 50 a 60% de hombres. O sea, de cada 10 hombres, un promedio de 5 o 6 hombres mira o miró pornografía o mira por lo menos una vez al mes. Entonces, si un hombre mira pornografía y piensa o cree que va a practicar así, o que las mujeres que están en esos videos, su esposa tiene que comportarse así, está equivocado. Porque como dice, ellos son actores y todo lo que hay ahí es pura mentira, ¿sí? Pura mentira, porque tu realidad no es la realidad de los videos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, dice acá, deseche la basura, porque el sexo es algo puro, es algo santo, agradable a los ojos de Dios. Es como decimos, es intimidad, es para la pareja nada más, no es para que todo el mundo lo vea, no es para eso. Cerciórese que tiene buena educación sexual. O sea, lea, infórmese, asista a seminarios. Si mañana, el otro mes, usted encuentra un seminario como estos, vaya. Pero me atrevería de repente a decirles que hay que ser también críticos, analistas de lo que uno escucha, lo que uno ve, porque también vemos de todo tipo de maestros que están por ahí saliendo, hablando del tema, y a veces hay tanta, entre comillas, libertad, hay tantos que ya se han abierto tanto el tema, que en vez de que sea libertad, lo convierten en un libertinaje también, y eso, claro, está, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso de satisfacerse el uno al otro, se puede abrir a muchas cosas, puede haber muchas puertas pero bueno, si ella quiere y si él quiere, podemos usar juguetes, podemos tener fantasías sexuales, podemos, no sé, experimentar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y eso ya no sería una libertad sexual, sino eso sería un libertinaje sexual. Y obviamente es bueno pedir consejería o hacer las consultas del caso y como dice acá, informarse, educarse y tener un criterio también, ¿no? Si usted tiene o es pastor o tiene su líder o es miembro y necesita, hable también con su pastor, ¿no? Ore por su sexualidad, por pureza y la de su cónyuge e hijos. La sexualidad o el acto sexual debe ser también en un ambiente de oración, en un espíritu de oración. Se ha habido casos de parejas que se ha tratado a veces y dicen, no, no, pastor, yo no oro, yo cada vez que entro al cuarto a tener vida sexual, yo le digo a Dios, Dios, quédate afuera de la puerta, no puedes tú entrar aquí, porque lo que va a pasar aquí tú no lo puedes ver, pensando de que Dios no es omnipresente o qué cosa se hará en esa intimidad sexual. Es importante entender que la intimidad sexual, la vida sexual, debe ser en ese contexto, en ese ambiente, en ese espíritu de decirle Dios bendice nuestra vida sexual, que nos podamos cuidar, que nos podamos proteger, que nos podamos
coberturar también así, ¿no? Pero una cobertura, porque cuando el hombre y la mujer están satisfechos en esa parte, creo yo también no se le va a dar cabida a tentaciones o a inmoralidades sexuales. ¿Por qué? Porque está siendo alimentado también en el placer sexual, ¿no? La lucha es cuando no se está siendo cubierta esa necesidad y la tentación está, como decimos una frase, a la vuelta de la esquina, a veces está entre los amigos o una persona desconocida y a veces están ahí para hacernos caer o para hacernos tentar, ¿no? Otra cosa muy importante también, el conocimiento mutuo contribuye a una buena relación sexual. El conocimiento mutuo. Interesante este título. ¿Por qué? O sea, qué importante es conocerse los cuerpos, conocerse ambos, conocerse, por ejemplo, dónde es su punto G, en qué parte del cuerpo de mi esposa es el punto de excitación. Hay parejas que han estado 50 años de casado y se le hizo la pregunta, ¿y tu esposa tuvo orgasmos? ¿Tu esposa eyaculó? ¿Tu esposa sintió placer alguna vez? ¿Sabes cuál es el punto G de tu esposa? Y él dice, no sé, no, ¿qué es eso? Dice, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Y no se conocen. Él basta que eyaculó, terminó, tuvo hijos, ¿no? Y ya, bueno, piensa que ya las cosas caminan bien. Entonces no se conocen. O en otros casos, hay hombres que se la pasan años buscando dónde estará el punto G, estará en la uña, estará en el dedo, estará en su cabeza, y se la pasan buscando años y no encuentran el punto G. Y dicen, pastor, yo me la paso buscando el punto G, pero nunca encuentro el punto G de mi esposa. Porque el hombre creo que todo su cuerpo es punto G, desde la punta de su pelo hasta la punta del dedo pequeño del pie, todo es punto G en el hombre, de una manera general, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué no le preguntas a tu esposa? Mi amor, ¿dónde es que tú te excitas para tratar en ese punto y conocerse? En otras palabras, hablar, comunicarse. ¿No? Hay hombres que dicen, ay, no me da vergüenza. Hay que hablar, hay que conversar, hay que estar en esa intimidad. Génesis 2:24, estaban desnudos y no tenían vergüenza. La pareja no debe tener vergüenza como pareja para hablar del tema. ¿Sí? Obviamente a veces hay casos que se necesita consejería, pero la pareja debe darse su tiempo para conocerse, ¿sí? No ir a lo bruto, a lo caballo, al galope, y como se ve en las películas. No, eso todo es ficción, quizás. La vida real no es así. La vida real no es así. Entonces, conocer bien al cónyuge y desarrollar la consideración a la otra persona en base a ese conocimiento traen mayor disfrute en la relación, ¿sí? Por lo general, el obstáculo a una vida placentera es el egoísmo, ¿sí? O sea, que mi esposa disfrute o que mi esposo disfrute, muchas veces es el egoísmo. Bueno, si a mí no me satisface, no satisfago. Si no me dan placer, entonces yo tampoco doy placer. ¿Eso qué cosa es? Egoísmo. Eso es pensar en mí y no pensar en la pareja, en la esposa. Uno tiene que pensar, uno no tiene que ser egoísta y decir, bueno, si no me satisfacen, no voy a dar placer. No, el matrimonio, la intimidad es para dar placer al cónyuge. Y obviamente si uno da, eso también va a recibir de parte de su cónyuge, ¿no? A veces esto, como dice acá, se vuelve un obstáculo. O como dice primera de Pedro 3:7, maridos vivan, ¿no? La famosa frase, traten la esposa como un vaso frágil, coherederas, ¿no? Tratarla sabiamente, vivir sabiamente. Entonces, hay que conocerse también, hay que saber tratarse. El hombre debe aprender a tener paciencia. Los hombres debemos aprender a tener paciencia. ¿Por qué? Porque ella es muy diferente a mí, muy diferente a ti. Tu esposa es muy diferente a ti. Por lo general, valgan excepciones, por lo general los hombres suelen excitarse, pero en milésimas de segundo, ¿no? Las mujeres, valgan excepciones, repito esto,
toma su tiempo, a veces todo el día, a veces horas, ¿no? Entonces no somos iguales, Dios nos ha hecho diferentes. Entonces, como dice acá el material, qué importante es tener paciencia, no pensar en mí, en mi satisfacción, sino pensar en ella o pensar en él, ¿sí? Debe saber qué le agrada y qué le desagrada al cónyuge. Si sé que tal posición o si sé que tal palabra no le gusta a mi cónyuge, entonces tengo que ser respetuoso, ¿no? Porque lo escuché por aquí, o lo escuché en un mensaje, o lo escuché en la televisión, y creo que eso enciende el placer. No, pero eso le encenderá el placer a fulano, sutano, a mengano, pero no a mi cónyuge. Entonces, uno tiene que conocerse, qué le agrada y qué no le agrada. A veces los hombres repetimos lo mismo, pero, y creamos qué cosa, como dice aquí, se crea obstáculos, ¿sí? Se crea esos obstáculos para la intimidad. Entonces, qué importante conocerse. A mi esposa no le gusta tal broma, tal chiste sexualmente hablando, entonces tengo que ser respetuoso. Y viceversa, ¿no? Las mujeres a veces también usan el sexo para, no sé, para hacer sentir mal o para vengarse. Entonces, hay que conocer que eso puede denigrar su valía en el hombre, porque el hombre siente que es hombre cuando también en algunos casos cuando hace que su esposa sienta placer y cuando dice, no, no sentí nada, yo, o lo hace por despreciarlo, o lo hace por venganza, tuvo una discusión y usa el tema del sexo, entonces hay que tener cuidado, eso crea obstáculos, ¿no? Y si hay algo que no le gusta, no le agrada, no hay que insistir en la relación, ¿no? Si falta este tipo de conocimiento, como digo yo siempre, pero si a pesar de eso se insiste, ¿no? Se insiste, a veces es importante pedir consejería, es importante pedir ayuda como pareja, porque como dice acá este material, eso crea obstáculos. Y si hay obstáculos, si hay días, semanas o meses que no hay una vida sexual, eso puede crear un problema y simplemente en este caso el hombre es el que está más propenso a la tentación y el enemigo de nuestras almas, lo que va a hacer y sabe cuál es nuestra debilidad, destruir nuestro hogar. Y hay que tener cuidado a veces, ¿no? Cuando se va a un divorcio, el juez le va a preguntar, le dice, ¿qué pasó? El hombre, bueno, él fue infiel, claro está, él fue infiel, es el culpable principal, pero también el juez le va a decir, señora, ¿y usted cómo? ¿Usted atendía a su esposo? ¿Estaba con él todos los días? No, que él a veces me gritaba, o a veces él era así conmigo, no me daba para el diario, no me daba para la comida, entonces yo cómo voy a estar con él. Entonces el juez le va a decir también, mire señora, usted también contribuyó a que él sea un infiel. No que usted le está ordenando que él sea infiel, no es que usted sea la culpable. Acá el culpable no es usted, pero contribuyó por no poner de su parte también. A veces el hombre el infiel. O la mujer la infiel porque el hombre no le hablaba palabras bonitas y el otro sí le hablaba palabras bonitas. No, pero el hombre por no hablar palabras bonitas también contribuyó a que su esposa sea presa fácil para que alguien le atiente y le hable bonito. Entonces, es cuestión de los dos. Es cuestión de conocerse también. ¿Ok? Los esposos deben entregarse el uno al otro. Hacían la pregunta hace un momento por este pasaje. Primera de Corintios 7:3. Yo creo que es el texto más fácil de cumplir los hombres. Es el texto más, no sé si favorito o esa es la palabra de Dios que podemos cumplir sin renegar, sin que sea, oh, bueno, qué difícil el evangelio y cumplir 1 Corintios 7:3, qué difícil es cumplir este pasaje. Uy, qué carga cumplir 1 Corintios 7:3, Dios santo, Dios mío, ayúdame a cumplir 1 Corintios 7:3, sobre todo cuando se es joven. Yo no creo que nadie ore así, ¿no? O tenga esa carga. Creo que es el texto más fácil de obedecer, diría también, ¿no? Pero bueno, dice, debe estar dispuesto cuando ella lo requiera. Amén, gloria a Dios, vamos a decir allí. No debe negarla ni rechazarla. Cada cónyuge debería considerar que su cuerpo no le pertenece, como dice ahí ese pasaje, no le pertenece a él, no le pertenece a ella, sino nuestro cuerpo le pertenece a nuestro cónyuge. El matrimonio es real. Saqué una palabra ahí que decía el escritor,
no es espiritual o espiritualista, porque hay personas que confunden la vida sexual con algo espiritual y tratan de espiritualizar todo, que tuve un sueño, que Dios me dijo, que no esté contigo. No, el matrimonio es algo real, ¿sí? Es algo físico. Entonces, dice ahí, el hombre debe cumplir, también dice la mujer debe cumplir. Y la palabra cumple es del griego, indica, cumplir significa pagar, pagar algo. Y la Biblia también dice, no seamos deudores. Cumplir, diría en otra palabra, el hombre pague su deber conyugal. La mujer pague su deber conyugal con su esposo. O sea, es como si fuera una deuda que hay que pagar las veces que se pongan de acuerdo en tener vida sexual. No es, bueno, no quiero, simplemente estoy cansada y no hay ninguna razón. Digo, estoy cansada, pero no un día, no dos, un mes cansada, no es dable, ¿no? O sea, un mes no estoy pagando mi deuda de amor a mi cónyuge. O sea, puede estar cansada, y de eso vamos a hablar un poquito después, pero no puede estar cansada todo un mes, 2 meses, a menos que esté enferma de algo y necesite un tratamiento médico, ¿sí? Entonces, es pagar una deuda, no es un favor, no es una concesión, sino es una deuda. Lo que la palabra dice, el hombre cumpla, la mujer cumpla, en otras palabras, la mujer pague esa deuda. Si no cumplió, es como si no pagó esa deuda marital, diría, en este caso, ¿no? El esposo y la esposa tienen los mismos derechos sexuales, algo novedoso en la antigüedad. Claro, Pablo escribe esto en ese tiempo, hermanos, y eso era una cosa salida fuera de contexto para el tiempo en que escribe Pablo. Esto para este tiempo es algo normal, porque tenemos derechos iguales, hombres y mujeres, en la actualidad. Pero en los tiempos de Pablo, era una cosa, Efesios 5, por ejemplo, esposos amen a sus esposas, estén sujetados los unos a los otros, era una cosa, pero fuera del tiempo. Pablo habla 2000 años adelante a su tiempo, pero es palabra de Dios, ¿no? Entonces, algo novedoso en la antigüedad, el versículo 5 dice, no se nieguen, en otras palabras, no se defrauden, no se rehúsen en pagar lo que se debe. Cualquier abstención debe ser acordada mutuamente y temporaria y con objetivo espiritual. El doctor David Ormachea, especialista en el tema, él dice, hay mujeres que pueden negarse de una manera bíblica, porque si, claro está, si el acto sexual afecta contra tu salud o afecta contra tu dignidad, bíblicamente hay que negarse. Pero hay mujeres y hombres que se niegan no de una manera bíblica, a veces por un capricho, a veces por falta de perdón, por no solucionar un problema, o por orgullo, o porque no tienen ninguna razón bíblica a veces. Y eso suele pasar a veces en el matrimonio. Entonces, no se debe negar el uno al otro. Aunque bueno, el mismo pasaje bíblico, los versículos nos dicen, a menos que no sea por un tema de oración, un tema espiritual, o por un tema temporal, con un objetivo espiritual, pero la pareja debe darse el uno al otro. Deben darse pagarse eso, ¿no? ¿Ok? A menos que haya algún problema allí. Los cónyuges deben esforzarse para que los dos disfruten la relación sexual. Dios manda al esposo complacer a su esposa, alegrarla, hacerla feliz, traerle emoción en las relaciones sexuales. Debe ser tierno. Si leemos Cantar de los Cantares, hay tantas palabras bonitas que el esposo le dice a la sulamita, a su esposa, ¿no? Entonces los hombres no debemos ser, no, es que yo soy hombre, es que eso es puro pretexto. Que los hombres tenemos que ser tiernos, que tenemos que ser delicados. Dicen los especialistas, si queremos ese día vida sexual, acto sexual, debemos comenzar desde la mañana, hablándole palabras bonitas, ¿no? Obviamente que tiene que ser siempre así, pero hablando del punto específico, debemos ser cariñosos, debemos ser detallistas. Debemos aprender el lenguaje del amor, dice Gary Chapman. ¿Cuál es su lenguaje de amor?
de mi esposa. De repente le gustan los detalles, de repente le gustan los abrazos, de repente le gustan las palabras, de repente le gusta la parte que le ayude, y eso le trae felicidad, eso le trae placer, eso le trae de repente gozo, se siente amada, protegida, cuidada, valorada, y eso le puede producir excitación, ¿no? Una esposa, en una charla de pareja, en una sesión de consejería, que estábamos con una pareja, ella le decía a su esposo, le decía, eh, yo me siento bien, yo me siento amada cuando tú me hablas palabras bonitas, le decía a ella, ¿sí? Yo me siento, y le decía, yo me excito cuando tú me hablas palabras bonitas, cuando me hablabas, cuando estábamos enamorados, ¿te acuerdas? Eso me excita, le decía. Pero él simplemente, cuando está casado, tiene los años, y le decía, ya, te espero, ya, te espero. Y se montaba como si fuera un animal. Entonces le dice, a mí no me gusta eso. Y él le decía a su esposo, me gusta que me hables palabras bonitas. ¿Te acuerdas las palabras bonitas que me decías? Eso me gusta. Entonces, ya sabes cuál es tu tarea, le decíamos al esposo, ¿no? La falta de deseo o interés en el acto sexual no debe interpretarse como la falta de amor, atracción o lealtad. Posiblemente hay causas, se debe averiguar comunicándose. A veces, porque los hombres dicen, como mi esposa no quiere estar conmigo, hoy día está cansada, no quiere estar conmigo, lo primero que los hombres piensan, ya no me ama, dicen los hombres. Eso pasa por la mente de los hombres, ya no me ama, porque para el hombre el amor es sinónimo de sexo. En cambio, para la mujer, valgan excepciones, siempre digo esto, el amor no tiene, no muchas veces es sexo, el amor es trato, es cuidado, es palabras, es los lenguajes del amor, ¿no? En cambio, para el hombre no, dice, no, que está conmigo, ya no me ama. Piensa, se mata pensando, ya no me ama, ya no me ama, ya no me ama, ya no me ama. Hay que conocer el tema, hay que conocer a nuestra esposa. Y si hay algo que está pasando por ahí, como dice, hay causas, hay que averiguar, hay que hablar, hace falta aprender a hacer el amor, ¿no? Porque a veces solamente tiene sexo, el amor hay que hacerlo como contratos, con palabras, con comunicación, con tiempo, ¿sí? ¿Es bendición o es tormento? Cada vez que el esposo diga, quiero estar contigo, hoy día nos toca, y la esposa dice, Dios mío, en cambio la esposa debería ser como la sulamita, esperar a su esposo, ¿no? Como dice que si hay algo que tratar, importante, comunicarse, ¿no? Fuimos creados con el impulso sexual para usar nuestro dominio propio y formar nuestro carácter, ¿sí? Seguimos. Hablando de Corintios 7:5, ¿no? La abstención sexual debe ser de común acuerdo. 1 Corintios 7:5 nos dice, Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. La palabra mutuo consentimiento significa de común acuerdo, significa que los dos deben llegar a un punto en común y debería de ser por motivos altamente espirituales. Bueno, también podríamos agregar acá por motivo de salud, si fuera el caso, ¿no? Motivo de salud, su periodo, por motivo de salud, su quizás comodidad en esa parte del periodo, o por motivo de salud cuando está embarazada, o por motivo de salud cuando está operada, qué sé yo, también podríamos agregar esa parte allí, ¿no? Tienen que, ya obviamente el hombre se da cuenta que no puede tener una vida sexual cuando la esposa tiene un motivo de salud, ¿no? Pero por motivos espirituales, oración, ¿no? Ayunos, como dice el texto, debe ser un tiempo breve, ¿no? No debe ser mucho tiempo. Hay mujeres de oración que ayunan 3 días, 4 días, 5 días, pero con el esposo tienen que llegar al acuerdo. ¿Puedo hacer 5 días de ayuno? Obviamente, si va a estar ayuno, no va a estar teniendo vida sexual. Hay esa excepción ahí. Entonces, la esposa tiene que hablar con el esposo. ¿Puedo? Y él, si él da su venia, dice, sí, está bien, ¿no? Yo soy fuerte, tengo carácter, voy a dominar, no hay problema. Pero si no hay ese común acuerdo, ese mutuo consentimiento, la mujer debe ser sabia y solamente hacer 1 o 2 días o 3 días, si fuera el caso. ¿Sí? La palabra es clara.
La Biblia es nuestro manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para todo tema y particularmente también para este tema. Consejo para el esposo. Yo creo que de aquí se sale todo un libro, Consejo para el esposo. Los hombres tenemos que estar aprendiendo, recordando, pensando qué es nuestra esposa, ese vaso frágil, ¿no? Consejo para el esposo en primer término. La esposa será un fiel reflejo del trato de su esposo durante el día y la semana. Si mi esposa se está negando, es por algo. Algo no estoy haciendo bien. Algo estoy haciendo mal. Entonces, ella es mi cuerpo, yo soy la cabeza. Mi esposa se está negando. Está pasando algo allí. ¿Sí? ¿Por qué se niega? Entonces tengo que ver. Es como mi espejo. Mi esposa es mi espejo de cómo yo la trato. Otro consejo, aprenda a verbalizar su cariño, su aprecio y su admiración y lo que ella hace. Los hombres a veces, los hombres parecemos robot porque cuando estamos enamorados, cuando estamos de novio, ¿cómo tratamos? ¿Cómo hablamos? Yo recuerdo cuando a veces le hablaba, le llamaba al teléfono en ese tiempo, hasta tenía voz de locutor, llamaba, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Te extraño mucho. Y me salió una voz de locutor y mi esposa me decía, me gusta cuando me hablas así, qué bonito me hablas. Ya de casado, después de 5, 10 años, 15 años, no verbalizamos los hombres, parecemos robots, parecen que nos hubieran sacado el programa de conquistadores, de enamoradores, de galantes, y se nos ha puesto un programa mecánico y sexo, 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 y quiero estar contigo y tengo necesidad, y ¿por qué tú no quieres? Y nos olvidamos de que la mujer hay que conquistarla todos los días, porque pensamos que ya se casó y ya, bueno, ya está casada conmigo, ¿no? Y no necesita que le esté diciendo que la amo. Yo siempre cuento esta historia que contó Luis Ortiz, uno de nuestros líderes. Una pareja se va a la esposa del pastor y le dice, tengo una queja contra mi esposo, porque mi esposo ya no me ama. Entonces llama, viene con su esposo, el pastor lo llama y le dice, ¿qué pasa con tu matrimonio? Mi matrimonio está bien, dice, mi matrimonio está bien. Y le dice, pero tu esposa se está quejando, que te dice que tú no la amas. A ver, hablemos, trajo así. Entonces ella le dice, tú ya no me amas, pero ¿por qué dices que no te amo? Es que ya no me dices que me amas. Y él le dice, mira, yo me casé contigo hace 30 años. Él tenía ya como algo de 55 años. Hace 30 años te dije que te amaba y no he cambiado de parecer, te sigo amando, le dice. Pero ¿qué pasaba? No se lo decía, pues, que la mujer no lee pensamientos. Entonces, para él amor es sexo, para la mujer amor es palabras, de acuerdo a su lenguaje del amor, ¿no? Entonces los hombres tenemos que verbalizar nuestro amor, nuestro aprecio, nuestra admiración, lo que ella hace en casa, si tuviera algún trabajo, también, tanto el trabajo de la casa o el trabajo de la fuera, tenemos que hablarlo, verbalizarlo, y cada vez que se viste algo, a la mujer le gusta que nosotros le digamos que está bonita, que está hermosa, que le queda bien lo que se pone, porque las mujeres a veces tienen muchos complejos, qué ropa me pongo, qué ropa no me pongo, que no me queda, que si me queda con este zapato, con esta cartera, uy, todo un mundo que a veces nosotros nos complicamos, nosotros somos muy prácticos, un pantalón, una camisa, ya está y salimos, no nos damos vuelta, no hacemos tanta cosa. Entonces necesitamos verbalizar nuestro cariño. Aprenda a conversar sobre el significado del sexo para usted y ella. O sea, hay que hablarle, ¿no? Para mí es muy importante. El acto sexual. Su esposa debe saberlo. Entonces, su esposa, si lo sabe, lo importante que es para usted, ella también lo va a tener como algo importante. Pero háblelo, convérselo. No debes insistir en tener un encuentro sexual cuando su esposa no lo desea. A veces los hombres parecemos huelguistas, diría yo. Si no hay sexo, comienza la huelga. Entonces hay situaciones, hay circunstancias, hay días que la esposa está cansada, lavó la ropa, limpió toda la casa. Es más, la misma crianza con los niños es tan agitador físicamente, emocionalmente. Es bonito los hijos, pero es cansado también. Es bonito, uno anda enamorado de los pequeños, pero es cansado criar hijos. Es muy cansado. Entonces, lo que menos quiere la esposa es ese momento, es vida sexual. El hombre, si haya trabajado 14 horas, él está siempre dispuesto, quizás.
Entonces nos recomienda acá no hay que insistir si no lo desea. Bueno, para eso viene un punto más adelante, planificar. Sé sabio para averiguar por qué no lo desea, ¿no? Que usted no la pregunta si está cansada. Quizás usted la trató mal y no abre su corazón o su cuerpo a tener la sexualidad. No hay privacidad, de repente están visitando a los suegros o tuvieron visitas en la casa y no hay privacidad. Y para la mujer es muy importante su privacidad, su intimidad. Para el hombre, no. El hombre, él dice, nadie nos escucha. Nadie escucha. Un poquito más se pone el micrófono. O a veces es muy tarde, ¿no? Los hombres piensan que la mujer está dispuesta a todo 24 horas al día, ¿no? La mujer tiene su tiempo, ¿no? Por lo general el hombre es el culpable. ¿Por qué nosotros los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero así pasa, ¿no? Admita sus faltas, pida perdón, diga hice mal, por favor dame tu perdón. Y aprendamos, hombres, aprendamos a ser buenos amantes, a ser cuidadosos, a ser delicados. Aprendamos los hombres, ¿sí? Quizás nunca se nos enseñó. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Aprendiendo a amar a mi cónyuge. No se nos enseñó a amar. Hemos aprendido a amar instintivamente. Hemos aprendido a amar como amó mi papá, mi abuelo, mi vecino, mi amigo o alguien, pero no hemos aprendido a amar bíblicamente, de acuerdo a la palabra. Y necesitamos aprender a amar. Corintios 13 nos enseña a amar, primera de Corintios 13. Otros consejos, el sexo no es para resolver conflictos. El hombre piensa, cree que si tiene sexo se arregla el problema, pero no es así. El sexo no arregla el problema. Creo yo que pueda que para él el problema se soluciona, pero para la mujer no siempre es así, porque la mujer puede estar resentida, puede estar con rencor y tener sexo, pero se acuerda y después de ahí te saca todo, te suelta toda la sopa, como decimos acá. Entonces, realmente, bueno, hay situaciones que sí, pero no es el hecho en sí. Hay circunstancias en que se perdonan y tienen un acto sexual, pero no es que lo arreglamos con sexo el problema. Algunas personas inconversas o que no tienen a Dios pueda que tengan de esa manera, pero no es lo correcto. La relación sexual es la expresión que todo anda bien en el matrimonio. La respuesta de la esposa es afectada por todo el ambiente creado por las actitudes del esposo. O sea, cuando el esposo no ha preparado el ambiente, cuando el esposo no ha sido delicado, cuando el esposo no ha sido sabio, lamentablemente, tristemente, para él, ella no va a estar en sus mejores condiciones, ¿no? Sea tierno, se repite para que se quede grabado, vaya despacio, sea paciente, recuerda que ella necesita más tiempo para estar preparada. Hay mujeres que le gusta que le hagan masajes y lamentablemente a veces quedan dormidas también. Así que acaríciela lo suficiente, abrácela suavemente, de acuerdo a su lenguaje. Lea el libro de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor, si no lo ha leído, y descubra cuál es el lenguaje de amor de su esposo. Bésela con ternura, háblele palabras bonitas, léase Cantar de los Cantares, cree su propio Cantar de los Cantares, palabras bonitas, no palabras groseras, ¿no? Porque esas palabras groseras no, nuestras esposas no son así como las mujeres sin Cristo. La insistencia del deseo sexual no es siempre es amor, ¿sí? Puede ser el resultado de pensamientos impuros acumulados en el día. El hombre dice, quiero estar contigo, pensando que es amor. No, a veces son pensamientos acumulados porque uno vio una mujer desnuda, o porque por ahí vio una película, o por ahí algo le incitó y aumentó su testosterona, sus deseos, y él piensa que es amor. No necesariamente es así en algunos casos. Como dice acá, a veces es el resultado de tanto acumular pensamientos, ¿no? En el día. Yo recuerdo a veces viajaba a algún lugar a enseñar y a veces no siempre los que nos invitan nos hospedan en buenos hoteles, nos hospedan en hoteles baratos a veces. Cuando uno comienza, a veces uno no puede ser tan exquisito, porque si no te dicen que ya eres pastor de la prosperidad y que quieres mejor hotel. Y a veces, lamentablemente, esos hoteles entraban de todo, parejas, y se escucha la bulla, se escucha los gemidos. Y yo venía turbado a la casa y le contaba a mi esposa, le digo, vengo de ayer del viaje, estoy pero ahí.
Entonces tenía acumulado muchos pensamientos impuros, ¿no? Y quería tener una vida sexual. Entonces no siempre es amor eso. Planifique sus encuentros. David Ormachea, en su libro Principios Bíblicos para la Intimidad Sexual, él aconseja, no sé si lo tengo por acá, él aconseja, él dice, no lo encuentro, él dice, planifique, pónganse de acuerdo, ¿qué días van a tener vida sexual? Para que ella esté preparada también. De repente, de acuerdo, eso es la pareja, de acuerdo a la edad sobre todo, ¿no? Si son jóvenes, posiblemente todos los días. Si están recién casados, los primeros 5 años o 10 años, quizás todos los días. Repito, es de acuerdo a la pareja. Si ya pasan 10, 20 o 30 años, posiblemente varíe los días. Pero póngase de acuerdo, converse, planifique. ¿Por qué planificar? Porque cuando se planifica, se preparan. Hay un detalle quizás para ese momento, para ese día, una cena quizás. Eh, hacer dormir a los hijos temprano si son pequeños o de repente encargarlos a la familia, qué sé yo. Pero es importante planificar. Eso habla mucho David Ormachea en su libro Principios Bíblicos para una intimidad sana. Dios planificó las cosas, ¿no? Y es importante planificar. Repito, de acuerdo a cómo la pareja se ponga de acuerdo, cómo sea su actividad sexual, dejando un día, dejando 2 días, una vez a la semana, una vez al mes. Eso de acuerdo a la pareja y de acuerdo al tiempo que están, ¿no? Planifique sus encuentros sexuales o cómo le gusta a ella también, ¿no? Conquístela para este encuentro, ¿no? Salga de lo común, Stormy O'Martin, la escritora del libro El poder de una esposa que ora, ella habla, y el tema es oración, en ese libro, el poder de la esposa que ora, el poder del esposo que ora, el poder de los padres que oran, ella escribe esa serie de libros, y en el libro del poder de la esposa que ora, en el capítulo 4, habla tu sexualidad, dice. Y ella dice, planifica, también habla del tema, y dice, mujeres, para que tengas libertad al orar, tienes que haber satisfecho a tu esposo también, tienes que planificar un encuentro, ándate a un hotel ese día, de acuerdo a cómo hayan planificado. Pero tu esposo debe estar cubierto también, bueno, el tema es ese, ¿no? El poder de la esposa que ora. Al esposo le dicen otras cosas, ¿no? Ahora, consejos para la esposa, ¿sí? Ahí es para la esposa, para la esposa. Esposas, reconozcan lo que el acto sexual significa para él. Esposas, para un hombre el acto sexual tiene que ver con su valía, tiene que ver con su hombría, tiene que ver con su identidad sexual, tiene que ver con sus deseos que él tiene. Sí, es muy importante para el hombre. La relación sexual no es solo una satisfacción física, simboliza que lo acepta como persona, porque cuando una mujer rechaza a un hombre, el hombre, su estima está por los suelos, ¿no? Mi esposa no me ama, mi esposa no me valora, y si otra le dices, tú eres guapo, tú eres esto, tú eres un hombre, tú eres fuerte, y está ahí, entonces el hombre débil, el hombre inmaduro, el hombre que no tiene carácter, que de repente es su esposo, expresa fácil el enemigo. El hombre maduro, el hombre fuerte espiritualmente, va a saber abstenerse, va a saber decir que esto no viene de Dios, esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y va a rechazar cualquier tentación, el hombre maduro en la fe, ¿sí? Pero el hombre inmaduro no, y que por lo general son muchos. Entonces, tiene que entender lo que simboliza, ¿no? Que lo acepta con persona que responde a su afecto, el sexo lo anima, lo relaja, lo estimula, mayores esfuerzos en el hogar y en el trabajo. Cuando un hombre está siendo satisfecho sexualmente, mis estimadas hermanas, el hombre se siente el Superman, se siente el positivo, se siente el conquistador, se siente, como digo yo, el Tarzán. Usted le dice, vamos a hacer esto, vamos, hay que hacerlo, se siente, pero con la unción. Entonces hay que conocer eso, ¿no? Desarrolla una actitud positiva con respecto al sexo, porque es de Dios, es una parte esencial en el matrimonio también. Los dos grandes problemas en el matrimonio, hermano, entre otros problemas que puedan haber, es la economía y el sexo. Son los dos grandes problemas. Hay otros problemas también en el matrimonio, ¿no? Pero es la economía y el sexo. Cuando no hay economía, falta economía, es un gran problema también para el matrimonio y es motivo de divorcios. Y otro gran motivo de divorcios es el sexo, principalmente para el hombre. Bueno, valgan excepciones. La esposa debe estar dispuesta
en la mayoría de las ocasiones cuando su esposo desea las relaciones. Stormy Martin dice eso, deben esforzarse, debe entregarse en forma completa, no debe avergonzarse de mostrar su cuerpo a su esposo. Si su esposa ahora como adulto mayor o ya anciano viejo le solicita tener vida sexual, si usted todavía puede, no le niegue. Porque lo que él desea es solo un contacto físico con usted, porque tal vez ya no tiene la potencia sexual como cuando era joven. Bueno, con algunas excepciones. Y solo anhela estar cerca, solo anhela estar de su cuerpo, ¿no? Otros consejos para la esposa también, si él tuviera dificultad en su virilidad, llámese impotencia física o psicológica o desgaste, sea paciente y ayúdelo. Ahí tiene que ver mucho el tema de la estimulación que la esposa tenga con su esposo. Ahora, si es algo médico, también es bueno una consulta. No sea pasiva, ¿no? Hay esposas que no se mueven, no lo animan, sino activa, háblele palabras que usted sabe que lo motivan a él, ¿no? Eso es amor también hacia él. Trate de resolver los temores, molestias que siente con respecto al sexo, matrimonio, hijos, economía. Cuando dice algunos temores con respecto al sexo, tienen que ver que algunas mujeres tienen tabús, tienen vergüenza, tienen problemas con el tema de las posiciones, ¿no? Piensan que eso no agrada a Dios y no se lo cuentan a nadie, no lo hablan con nadie, si ahí se lo tienen. O quizás tuvo una mala experiencia en su juventud o algún abuso también que le trae consecuencias ya en la vida matrimonial. Entonces es importante resolver esos problemas y es importante una consulta si fuera el caso, ¿no? Porque su esposo va a tener luchas con eso, con usted, si usted no resolvió esos problemas, esos temores o esas molestias en su matrimonio, con los hijos y con la economía. No niegue la relación sexual para castigar al esposo o para conseguir algo. No sean como, a veces cuento esta experiencia, una hermana venía y nos contó su problema. Él vino a contar su problema, dice, pastor, mi esposa me está cobrando para estar conmigo. Me está cobrando una cierta cantidad de dinero. ¿Pero cómo es eso, hermano? Le decíamos. A ver, llamen a la esposa. Y la esposa nos decía, pastor, sí, qué vergüenza que mi esposo venga a contar estas cosas. Está avergonzada, hermana. Pero es que él no me da nada, decía. Él no me da para comprarme mi ropa. Y es la forma como yo le saco para la ropa. Entonces, ni él estaba bien, ni ella estaba bien tampoco. El amor, el acto sexual es incondicional. No debe ser, estoy contigo y mañana me das la tarjeta o mañana me das para ir al mall, para comprarme un vestido que he visto, una ropa, unos zapatos. No, eso se llamaría prostitución legal. Legal porque están casados, ¿no? Pero al fin y al cabo prostitución, porque se está dando dinero a cambio de sexo o sexo a cambio de dinero. Eso no es correcto, porque lamentablemente eso va a traer la infidelidad tarde o temprano. Las mujeres aprendan a apreciar lo positivo en el carácter de su esposo. Admírelo, ¿no? Él necesita su apoyo y su admiración, tanto como la relación física. ¿Ok? Y último ya, elementos emocionales importantes que ayudarán a los esposos a disfrutar de una vida sexual. Número uno es la complacencia. ¿Sí? La complacencia. Muchas parejas esperan demasiado del acto sexual. Otras muy poco. Realizar bien el acto sexual es una habilidad. La aprendamos con la práctica. Por eso los esposos deben tener el compromiso de aumentar la complacencia del otro. Ambos deben crecer también en eso. Por eso el hombre quizás necesita controlarse más y mostrar paciencia en el acto sexual. ¿Por qué? Porque la idea es complacerse. Si le gusta que le hagan masaje, dale masaje. Si le gusta que le masaje los pies, si le gusta que antes de habla. No hay que ir a lo loco, sino entendamos que la idea es complacerse, a menos que haya una excepción y ella le diga, ¿sabes qué, mi amor? Estoy muy cansada, pero quiero satisfacerse y bueno, y bueno, disfruta, ¿no? De mí.
qué sé yo, y no la hagas tan larga porque tengo sueño ya. Pero el fin del acto sexual es complacerse, como dice Proverbios 5:18. Otro, otro elemento importante, la ternura, ¿sí? La ternura, por lo general, creo que un 99.9%, la mujer necesita ser excitada, dulcemente, poco a poco. Necesita sentirse segura y protegida. Ella responde a las caricias, palabras tiernas. Aunque el hombre lo visual le estimula a la mujer el que la toquen y sea con ternura. Por eso la mujer necesita besos y caricias. El hombre casi no necesita muchas cosas, ¿sí? En cambio la mujer sí, necesita palabras, como dicen los especialistas, desde la mañana. Ya saliste de la casa, llamarla, te extraño, quiero terminar el trabajo y volver pronto para verte, ¿no? Esas palabras, por ejemplo, le gusta a la esposa. Otro elemento importante es la variedad. La monotonía es una fuerza que desvirtúa el matrimonio. Los esposos no deben establecer una rutina predecible en su relación, sin alteraciones. El elemento de la variedad debe existir en particular en sus relaciones sexuales. No deben empezar siempre el juego amoroso previo de la misma manera. Hay que variar la hora, el lugar e iniciar el juego amoroso espontáneamente. Dice aquí, variar la hora o el lugar, ¿sí? Los especialistas nos dicen que a veces lugares fuera de casa, un hotel o unas vacaciones o una tercera, cuarta, quinta, sexta luna de miel, ayuda también, ¿sí? Ayuda también. Porque la esposa necesita a veces la variedad. No estoy hablando de variedad con respecto a objetos sexuales, no estoy hablando de eso necesariamente, o otro tipo de fantasías sexuales, qué sé yo, sino del lugar y hora, por ejemplo, ¿no? De juegos permitidos, sanos, qué sé yo. La intimidad, ¿no? Tanto el marido como la mujer deben encarar el hecho de que necesitan de intimidad, ¿no? De intimidad, hay que tener cuidado con los hijos. A veces hay parejas que por temas económicos en un solo cuarto está la cama de ellos y los hijos al costado en su cama. Eso hay que tener cuidado porque quizás ellos están durmiendo, pero igual están escuchando, están sintiendo. Y eso hay que tener cuidado con los hijos, ¿no? Porque a veces los hijos este, comienzan una actividad sexual muy temprana o a veces están jugando igual que con otros niños, al famoso juego de la papá y la mamá, porque este, escucharon o vieron a sus padres. Entonces hay que ser prudentes en esa parte también. La esposa es más sensible al medio ambiente en que se lleva a cabo la relación. El hombre a veces no. El hombre, no sé, en cualquier lugar, como dije hace rato, nadie me escucha, nadie se escucha. La mujer es muy susceptible, muy sensible, muy perceptible a esas cosas. La mujer necesita estar tranquila, ¿no? Y los hombres tenemos que procurar eso, para que ella se sienta segura, completa, se pueda entregar con libertad, con amor, ¿no? Entonces, este tema, ¿no? La vida sexual en el matrimonio es de parte de Dios, es de parte de Dios. Amén. Bien, si hubiera una pregunta, un comentario, estamos en el tiempo de... Hermanos, buenas noches. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos. El profesor está atento a responderles. Pastor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Pastor, una consulta.
En cuanto al tiempo o el momento de la intimidad, por ahí hablaba de caricias, hasta dónde, digamos, tenemos el límite de hacer caricias a nuestra pareja en cuanto al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los senos, empezar los glúteos, hasta dónde tendríamos una limitación y no pasarnos y no caer, digamos, en el error de ir más allá de lo debido. Ok. Eh, se escucha de todo en este tema, ¿no? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Pero tenemos que entender que el sexo, bueno, no salió la diapositiva ahí, pero hay una parte del material que nos habla, eh, como la palabra lo dice, ¿no? El sexo es algo santo, es algo sagrado también, ¿no? Santo y sagrado, es algo puro. Entonces, muchas veces se da el caso eh, que bueno, en el caso de los hombres quizás, van excepciones, quiere siempre descubrir algo más, quiere siempre pasarse de los límites que a veces nuestra naturaleza nos ha dado, ¿no? En este caso que Dios nos ha dado. Y yo tengo una postura en este caso, es una postura que a veces también, soy sincero, me cuesta cumplirla, pero está allí. Pero digo yo, tenemos que aprender a tener una satisfacción ambos a través de un acto sexual natural que es pene y vagina, ¿no? A veces querer experimentar más, querer descubrir más, eh, irse a lo que es, por ejemplo, sexo oral, ¿no? Eh, nos va a llevar nos va a llevar a desenfrenos, nos va a llevar a querer más y más y más y más. Si no aprendo que de aquí hasta acá puedo llegar, ¿no? Puedo besarle todo su cuerpo, excepto sus órganos sexuales, pero si se me permite, mañana, otro día, otro mes, otro año, voy a querer más. Voy a querer ir más allá. Ya no solamente voy a querer sexo oral, ¿no? O anal, sino voy a querer juguetes que estimulen, que supuestamente ayuden, ¿no? A la vida, al acto sexual en sí. Entonces, tengo que entender que Dios me ve, ¿no? Que es algo santo, que es algo puro, y que debo tener límites aún en la vida sexual. Y que a veces el querer experimentar ciertas cosas, los ejemplos que he dado, nos van a llevar a un desenfreno. Y particularmente a veces somos los hombres los que más nos vamos a desenfrenar, ¿no? Porque una eyaculación trae el placer terminado en un acto sexual. Obviamente los juegos previos ayudan, ¿no? Las caricias, los toques, pero pueda que diga alguien por ahí, pero pastor, en la Biblia no prohíbe no prohíbe por ejemplo, el sexo oral vaginal, no prohíbe, pueda que diga, ¿no? No está prohibido, no dice, no os besaréis la vagina de vuestra esposa, Proverbios 33, no, 3, no dice la Biblia. Pero también Dios ha dado sabiduría y Dios ha dado información. Los médicos dicen, por ejemplo, que el cáncer a la lengua es producto de actos, de excesos, sobre todo de actos sexual, de sexo oral vaginal, por ejemplo, ¿no? Es producto de eso, ¿no? El cáncer a la lengua. Lo leí en el diario del Comercio en una ocasión. Entonces, por ahí ya aplicamos otro pasaje. ¿Me es lícito? Lo puedo hacer, nadie me ve. Entre comillas, nadie me ve, humanamente hablando. Pero, pero no me conviene, ¿no? No me conviene. Por desenfreno y por salud también. Y bueno, entonces, hasta ahí te podría comentar esa pregunta. Límites y sobre todo el tema médico, sobre todo, ¿no? Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que tengan por hacer?
El hermano Croelán y Erika Grandes. Profesor, buenas noches. Sí. Buenas noches. Mire, a veces que yo trabajo con lo que es familia, matrimonios, y a veces algo recurrente en algunas consejerías, que sobre todo, valgan excepciones, en las mujeres a veces, cuando haya una discusión o están molestas, se niegan a tener intimidad en caída de la noche, ¿no? ¿Cómo hacerle entender esa parte que la Biblia dice que no os neguéis el uno al otro, aún en medio del problema, ¿no? Aún en medio de la dificultad que están pasando y que no han solucionado de repente, ¿no? Esa es mi consulta. Gracias, hermano. Ahí es, obviamente, no se trata de no negar por no negar, y bueno, y que tengas que hacerlo obligadamente o entre comillas, una violación permitida, ¿no? La pareja, como yo digo a veces en algunas enseñanzas, debe tratar de tener la capacidad de solucionar sus problemas, hablando, perdonándose, ¿no? Quizás para que ella pueda entender, debe estar en una charla como estas, en una charla donde se le diga consejos para ella, lo importante que para él es, ¿no? Entonces, cuando una mujer conoce el tema, se empapa el tema, entiende sus necesidades, en este caso del hombre, va a tener la capacidad o va a poder luchar contra a veces su orgullo, su falta de perdón. Y a la vez también, hacerle entender al esposo que quizás ese día, saber esperar, eso también es amor, ¿no? El amor es, el ágape es sacrificial, y a veces hay que sacrificarse porque el corazón de la esposa no está disponible, no está dispuesto, quedó herido de lo que pasó, ¿no? A veces los hombres queremos solucionar los problemas con sexo, pero las mujeres no solucionan los problemas con sexo. Entonces, no se trata de usar tampoco, no se trata, no te niegues, te voy a usar. No, nuestra esposa no es un objeto sexual tampoco. Entonces, el hombre es una cuestión de dos, el hombre tiene que entender que ya de repente le perdonó, pero todavía está herida. El corazón de una mujer se hiere rápido, se resiente rápido. A veces, como tú dices, cuando somos recurrentes en lo mismo a veces, siempre estamos tratando mal en lo mismo y las mujeres también se cansan de perdonar, ¿no? Tenemos que enseñarles tema del perdón, tenemos que enseñarles que después que se perdonaron, pedir a Dios, orar a la pareja para una restauración del momento, por una sanidad, ¿no? Y darse, ¿no? Es un tema de consejería para ambos, ¿no? O a veces por separado, hombres, mira, si le hiciste daño, no vuelvas a insistir en eso, ya no vuelvas a tratar mal en ese aspecto, porque las esposas no son locas que se hieran de nada, ¿no? Porque a los hombres a veces le dicen, no, eres loca, que no me perdonas, ¿no? Entonces al hombre hay que decir una cosa, que si ese día tu esposa no está dispuesta, ¿por qué le heriste, pues, no? Porque le heriste en su corazón, y está sentido a su corazón, está sangrando su corazón emocionalmente hablando. Y viceversa a ella también, hermana, hacerle ver lo importante que es para él, y que enseñarle los pasajes bíblicos del perdón, de lo que produce el perdón, hablarle a veces por separado, de repente usted al hombre y su esposa a ella, ¿no? De los peligros que es dejar a un hombre, abandonarlo, castigarlo en esa parte, ¿no? Es un tiempo de sentarse, hermano, a hablar con ambos en este caso. Amén. Una consulta más, hermanos, para ir ya terminando con la clase. A la hermana Joseline. Jocelyn. Amén. Sí, amén, hermano. Una consulta. Dios nos ha creado, nos ha diseñado. Sabemos que después del periodo tienes días o no. Hay personas que, por ejemplo, en mi caso no estoy cuidándome porque ya tengo 3 hijos en el método natural, pero es un poco complicado porque justo los días que a veces uno desea tener, no puedes. Justo los días que no tienes, son los días que puedes. Entonces, no lo sé cómo se maneja esto un poco.
¿no? Se ha comprobado que el método natural es el método que menos funciona, creo. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso, lo que usted acaba de decir. Cuando uno quiere y ya no está, y días que no puede porque está fértil, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, mi consejo sería consultar a buenos médicos para que puedan ayudarles en un método apropiado, en un método que no haga daño. En este caso a la mujer quizás, ¿no? Un método que no produzca algunos daños físicos, ¿sí? Bueno, el método más sencillo y menos daño que hace entre muchos, el preservativo también, ¿no? En esos días que usted menciona, ¿no? Entonces, porque justamente tienen un tema de paternidad, de responsabilidad, ¿no? Y entonces, ese es el consejo que le podría dar. Consultar a buenos médicos para ver cuál es lo apropiado. ¿Por qué? Porque pueda que a una mujer las pastillas no le hagan daño, quizás. O pueda que a otras sí le hacen mucho daño, porque va contra, ¿no? Contra su naturaleza, va contra le salen algunas cosas en el cuerpo, qué sé yo, ¿no? Entonces sería cuestión de buscar a un buen médico en ese conocimiento y probar y de repente tratarse en esa parte para poder tener un buen método, ¿no? No todos son 100% efectivos a veces, pero, pero bueno, es parte de la responsabilidad también de pareja, ¿no? Ir el método o a veces lo más rápido, lo más práctico en esos días, ¿no? Lo que acabo de decir. Amén. La hermana Ivette tiene ahí su manito levantada. Gracias, hermana, por levantar su mano. ¿Puede prender su micrófono? Buenas noches, pastor, y buenas noches también a los hermanos. En una clase anterior que también habíamos hablado un poco de esto, de los métodos anticonceptivos. Yo he estudiado enfermería técnica y también estuve estudiando obstetricia. Entonces, sí existe un método, el método Billings. Es un método muy bonito, es un método que el Señor ha hecho que la mujer conozca su cuerpo, y este método es para ambas parejas, ¿no? Y el cual lo he aplicado yo cuando era joven, ¿no? Porque todos los métodos que aplican para la mujer hacen daño, las pastillas, los intrauterinos, e inclusive producen abortos, ¿no? Los intrauterinos, ¿no? Y cuando uno no se recuerda de las píldoras que debe tomar, y por eso ahí vienen los embarazos mellizos, trillizos, ¿no? Y al final siempre hacen daño a la mujer, las engordan, les cambian el carácter, tienen dolor de cabeza, ¿no? Entonces, este método es bueno, método Billings, o el otro en el cual el varón se hace la vasectomía, ¿no? Y yo escuché a un pastor que él aconsejó y dijo que se sentía bien porque amaba a su esposa y quería estar mucho con su esposa, y para evitar que su esposa cambiara su carácter, él se hizo la vasectomía y se sentía muy bien, ¿no? Entonces yo puedo dar ese aporte, ¿no? O sea, realmente es un tabú hablar, ¿no? Es vergonzoso porque no lo sé, se ha escondido esta parte de la sexualidad, ¿no? Y yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo es que se cuidan los cristianos, ¿no? Entonces, hablamos de abortos y sin embargo, sin darnos cuenta, se están produciendo abortos con esos métodos. Y después otra pregunta más, pastor. ¿Cómo se haría si un esposo es impotente sexual? Es mi pregunta. Amén. Muy buena pregunta, hermana. Bueno, gracias por su aporte. Eh, yo pienso que en ese caso tendría que ir al especialista, porque puede ser psicológico quizás, puede ser médico, físico también. A veces cuando es psicológico, la esposa ayuda mucho a eso, ¿no? La esposa puede ayudar mucho a eso, en ayudarle en su parte, en su valía, en su estima,
si es que es psicológico el tema, ¿no? La esposa puede hacer un gran papel ahí ayudándolo, animándolo, motivándolo, estimulándolo, ¿no? Pero si es algo físico, si es algo hormonal, si es algo médico, de repente en este caso lo tendría que tratar un esposo, perdón, un médico, ¿no? Aunque también me atrevería, valgan las experiencias, ¿no? Ir a nuestro creador, pues, ¿no? Si somos cristianos, tenemos fe. Decirle, ¿no? Señor, dame la unción de un esposo amante. También es valedero, en primer lugar, nuestra fe, ¿no? Pedir a Dios. Muchos testimonios hay. No es la regla en el sentido de decir, así funciona, ¿no? Porque va en el campo de la experiencia y ha habido muchos casos, se cuentan que oraron a Dios, ¿no? Ayunaron a Dios y Dios los ayudó, porque Dios quiere nuestra felicidad también en esa parte. Entonces, es una cuestión también de experimentar en el Señor, ¿no? Pero obviamente tenemos a los profesionales que nos pueden orientar mucho mejor en esa parte, hermano. Gracias. Gracias a usted, pastor. Buenas noches. Saludos. El hermano Simón Ardilas tiene una consulta. Adelante. Sí, buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos los hermanos presentes. Yo quería simplemente tener su opinión personal, o sea, como experto en la materia, hay un caso de un hermano que él tiene una situación que está viviendo por cuanto su esposa tiene una enfermedad degenerativa. Y eso no le ha permitido él estar en sus relaciones sexuales. Es un muchacho joven, relativamente joven, pero él dice que él no puede seguir con su esposa por cuanto no lo complace sexualmente y él necesita divorciarse de ella. De hecho, ni siquiera se ha divorciado o separarse porque su cuerpo le necesita tener sus relaciones sexuales. Pues. Yo una vez hablando con él le dije, mira, tú tienes que poner eso primero meramente en oración, porque eso no es así, eso no funciona de ese modo. Pero él dice que él no puede porque él es todavía joven y que él necesita satisfacer sus necesidades fisiológicas. De hecho, se fue con una muchacha, ahora convive con una muchacha, ella se fue a trabajar a Chile y prácticamente no estaba divorciado, pero vive con la otra muchacha. Pues entonces, para la iglesia, ¿cómo se maneja eso en ese caso? Una persona que tiene su esposa donde en este momento no puede atenderlo sexualmente por una enfermedad degenerativa. Ya, gracias, hermano. Bueno, ese caso que usted pone, para empezar, quizás no es cristiano, ¿no? Digo yo, para empezar. Cristiano nacido de nuevo. O no estaba preparado en el tema de lo que es el amor, ¿no? Lo que es amar. Amar tiene que ver con sacrificio. No es fácil, obviamente. Lo digo como hombre, ponerse en los zapatos de él, ¿no? Siempre hay que identificarnos hasta donde sea posible. Pero bíblicamente no es una causal para separarse, bíblicamente. No es una causal para divorcio. Legalmente pueda que sí. Legalmente, ante la ley de los hombres, pueda que sí, pero es que no nos prepararon en 1 Corintios 13 que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor, ¿no? Es que confundimos estar enamorados con amar, ¿no? Confundimos amar con sentir, con emociones, y vivimos engañados porque amar es eso, 1 Corintios 13, ¿no? Esa es la regla del amor, ¿no? Eso es amar, pero él nunca nunca amó, o no entendió, o no le enseñaron, o no se esforzó por aprender qué es amar. Y lo que dice Efesios también, su esposo la cuida, su esposa. Entonces simplemente, bueno, no es cristiano posiblemente, o no se preparó, y si es cristiano ya no entiende qué es la fe, no entiende qué es la palabra, porque amar es dar, más que satisfacerte. Repito, tenemos necesidades como hombres quizás, pero más que eso es dar, es que la persona se sienta amada, cuidada, valorada, estimada, y Dios toma el control de todas las cosas, ¿no? Dios toma, si es que lo dejamos en la mano de Dios, nuestra vida, ¿no?
Pero no sé, bueno, el caso que me cuenta de repente es una persona que no es cristiana, o que no es nacida de nuevo, o que no entendió la palabra, ¿no? Pero la palabra nos enseña eso, ¿sí? Hay muchos testimonios de cristianos que tienen esos casos y que han esperado y que Dios ha hecho un milagro y que lamentablemente al hombre le gusta lo fácil, ¿no? Ah, no, no me dan, me voy, pues, ¿no? Y posiblemente, si, es más, si ella hubiera estado normal y tuviera problemas de cansancio, problemas de salud, igual, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Es ahí donde, cuando digo yo a los jóvenes, cuando doy consejería prematrimonial, el amor que decimos tener de enamorados es probado. ¿Cuándo es probado? La verdadera prueba del amor no es el acto sexual antes del matrimonio. La verdadera prueba del amor es en la convivencia, con todo lo que tenemos que tolerar, soportar, esperar, sacrificarnos. Esa es la verdadera prueba del amor. Y la prueba del amor dura toda la vida, hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Amén. Profesor, una Así, última consulta que la tenemos aquí en el chat por parte del ya, hermano Obed García. Él hace la consulta, ¿cuál es el gran peligro del cual hay que cuidarse? ¿cuál es el gran peligro? Bueno, acá dice, de hecho, Dios es el primero en cada decisión que debemos de tomar, mayormente como matrimonio cristianos, Dios es el verdadero profesional. Ujú. No sé, parece que es un comentario, que el verdadero peligro, pues hay muchos peligros que afectan al matrimonio, ¿no? La infidelidad, la pornografía, la masturbación, qué sé yo, muchos peligros, ¿no? Las amistades con el sexo opuesto, el exceso de confianza con el sexo opuesto, puede haber muchos peligros, ¿no? Acá hay otra pregunta, más bien. O bueno, si la persona puede aclarar mejor su pregunta, El con hermano eso Obed concluye todo García. aquí. Ujú. Sí, hay otra pregunta acá, dice, una vez me preguntaron si se puede en la intimidad disfrazarse de algún personaje. Yo le podría decir, disfrácese de algún personaje. Disfrácese usted de Adán y ella que se disfrace de Eva. Son los dos disfraces que usted puede disfrazarse antes de la caída, sobre todo, ¿no? Bueno, es una respuesta un poco cómica. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Algunos profesionales inconversos recomiendan esa variedad, pero eso es peligroso. Eso tiene que ver con fantasías sexuales, ¿no? Vístete de gasfitero, vístete del bombero, vístete del que viene y me visita, qué sé yo, ¿no? O el esposo, vístete de mucama, de la empleada, de la doméstica, yo voy a llegar y te voy a tomar, qué sé yo, ¿no? Pueda que funcione a un juego sexual y a una excitación, pero es un peligro. Valga la pregunta del hermano anterior, es un peligro. ¿Por qué? Porque el día que no está la esposa y está la empleada, pueda, esta mente es una revolución a 1000 por hora de pensamientos impuros. Entonces, como dije hace rato en la otra pregunta, ¿hasta dónde se puede llegar? Hay que tener límites. Hay que tener placer, sí, pero hay que tener límites. Es un peligro disfrazarse, es un peligro eso. ¿Por qué? Porque la mente es, pero uy, muy ligera, muy ligera. Y lo que veo allá, comienza a desear al bombero, comienza a desear al que disfrazó, su esposo no cumple los requisitos del disfraz, ve otros lugares, y esto no tiene límites, si no le damos límites, si comenzamos a, entre comillas, a disparar. Los doctores Sinalis, expertos en el tema, decían, disfrázate de Adán y disfrázate de Eva, ¿no? A una respuesta media cómica, porque obviamente Adán y Eva estaban desnudos, ¿no? Ujú. Eso es lo que les Profesor, podría decir. el hermano Ben menciona aquí que se refiere a el peligro en el tema de los métodos anticonceptivos, del cual hay que Ah, cuidarse, como se dice. A eso se refería él cuando hablaba de cuidarse. ok. Ya está bien, gracias por su opinión, por su comentario. A lo que yo te concluyo esa parte solamente, los profesionales en el tema son los ginecólogos, ¿no? Esos son los profesionales en el tema, de acuerdo al caso. Pero la hermana habló de un método, también es importante de repente informarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el respaldo bíblico para el uso de los métodos anticonceptivos? Obviamente que no todo está en la Biblia, ¿no? La Biblia no dice y usaréis laptop para hacer clases, no dice, no tendría respaldo para usar laptop, para hacer Zoom.
tiene que ver con la ciencia, con el avance de la tecnología, ¿no? Es igual, no hay respaldo bíblico, por ejemplo, y le pongo aquí un poquito polémico, no hay respaldo bíblico para el acto sexual anal, no hay respaldo bíblico. Entre esposo y esposa, o entre un hombre y una mujer, no hay prohibición, no va a encontrar un texto que prohíba eso. Sí hay prohibición, sí hay respaldo bíblico para el sexo anal entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer. Entre un hombre y una mujer no dice. Ah, entonces lo puedo hacer. No, tampoco. Porque obviamente vamos a otras cosas, a otros respaldos, el tema del dolor, el tema de la forma como es el ano, el tema de la salud, contra la salud, etcétera, ¿no? El esfínter que tiene la parte anal. Ahora, al tema usemos la lógica, la razón. Si yo no me cuido, voy a tener 4 o 5 hijos. La Biblia dice en la tierra, pero lo decía en otro contexto y en otro tiempo. Lo decía en el tiempo de cuando no había seres humanos, ¿no? Ahí dice en la tierra, tengan muchos hijos, porque no había seres humanos. Hoy por hoy está sobrepoblado la población. Hoy por hoy tener más hijos, aparte que no hay el tiempo para cuidarlos, ¿no? Cuanto más hijos, más tiempo hay que dedicarnos a ellos por todos los peligros que existen. No solamente tiene que ver con el tema económico. Entonces, tengo que ser responsable en los hijos que tengo que tener. Hay países como en la China que está prohibido por ley tener más de un hijo, por ejemplo, ¿no? Por la sobrepoblación, porque cuanto más sobrepoblación hay menos recursos para poder alimentar a la sobrepoblación. El Perú, por ejemplo, cuando yo nací, el Perú era un promedio de 20, 25 millones. Hoy pasamos casi que los 33 millones, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado esto, ¿no? Dios nos ha dado esto. No todo está en la Biblia, no todo vamos a encontrar pasajes bíblicos. Hay gente que a todo le quiere buscar Biblia y bueno, no todo hay, no todo puede ser lícito, pero no todo conviene a veces. Dios nos ha dado la ciencia médica también, nos ha dado la razón también en algunos casos para usarla. Eso es lo que le puedo decir a nuestro hermano Obed. De repente, para cerrar la idea con el hermano Obed, por ejemplo, si yo digo no fumar, no hay respaldo bíblico, porque la ley no me dice no fuméis. Ah, pero me dice que mi cuerpo es templo. Ah, entonces no lo puedo hacer daño. No dice no droguéis. ¿Hay respaldo bíblico para drogarse o no drogarse? No, no dice no droguéis. No encontramos respaldo bíblico para drogarme o no drogarme. Porque no dice no droguéis. Para esta prohibición. Pero sí me dice que mi cuerpo es templo. Entonces de ahí puedo deducir algo, ¿no? Puedo deducir algo. Entonces, pero respaldo bíblico literalmente para un caso, no en todo hay, ¿no? Es lo que le puedo decir. Claro. Muy bien, gracias a todos por participar de la clase, gracias profesor Félix por la ponencia, muy interesante, creo que a todos nos ha ayudado a entender muchas cosas que aún estaban ahí como interrogante, y esperamos que nuevamente nos conectemos todos para la siguiente clase, que sería el siguiente lunes, lunes 24, nos volvemos a conectar para la siguiente sesión. Sí, muchas gracias a todos. Nos despide, profesor, con unas palabras de oración para terminar. Gracias, hermana. Bendiciones también. Bueno, encantado por la invitación de nuestro hermano Mario, ¿sí? A compartir y muchos temas de familia o de teología. Me he reencontrado con algunos que llevamos el curso Hombría al Máximo, Hombres Admirables. Y bueno, gracias por la oportunidad una vez más. Bendiciones a todos. Nos despedimos con palabras de oración. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Dios misericordioso, el Dios que ama a la familia, que ama el matrimonio, sigue dándonos sabiduría, Señor, sigue capacitándonos, sigue ayudándonos a ser responsables con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Ayúdanos a saber cuidar como hombres a nuestra esposa, como mujeres a su esposo, y a cuidarse, porque el matrimonio es esa intimidad que a ti te agrada, Señor, es esa cercanía, ese compañerismo que tú quieres que haya entre nosotros, Señor. Danos la capacidad, Señor, de seguir hablando en pareja con nuestra esposa, con el esposo, y poder solucionar muchos problemas que a veces se pueden solucionar en el plano de la intimidad.
aunque necesitamos en algunas ocasiones esa consejería, esa ayuda de parte de algunos hermanos que nos puedan ayudar y orientar también. Te pido que bendigas a cada uno de los que están en este centro bíblico teológico, sigue dándoles esa sabiduría, esa capacidad, ese anhelo de aprender, de dejarse enseñar por los diferentes maestros que tú has convocado a este centro bíblico teológico, Señor, y tener esa hambre y ese corazón, esa humildad de aprender, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Repito, un gusto estar en medio de ustedes y será hasta otra oportunidad si el Señor lo permite y si el hermano Mario me invita.